¿Quieres que tu inglés en pasado suene natural? La ED es clave y también tu mayor obstáculo si no conoces las tres diferentes maneras de pronunciarla. Y por si te lo estabas preguntando, no simplemente puedes escoger al azar cuál pronunciación usar. He visto a miles tropezar con esto, pero hoy te traigo la solución. Por ejemplo, considera estas palabras: walked, played y wanted. Ahora, una pregunta. ¿El sonido de la ED al final de ellas te suena igual? Si la respuesta es sí, necesito que te quedes a ver este video porque voy a ayudarte a evitar muchos problemas en tu pronunciación y de paso a entrenar tu oído de una vez por todas. Soy Connor, tu profe nativo de inglés, y mi misión es hacer que el inglés sea fácil y efectivo para ti. Y ahora te voy a revelar los secretos para poder pronunciar correctamente la ED en todas sus formas. Así que, let's get started. Para ser eficiente, en esta primera sección, hagamos una pequeña introducción al sonido de la ED en inglés. Entonces, en inglés, cuando conjugamos un verbo al pasado, si el verbo es regular, no dije irregular, hay otras reglas para verbos irregulares, pero siempre y cuando sea regular, típicamente agregamos una ED, o sea, esa terminación de la ED al final del verbo dado. Sin embargo, lo que mucha gente no te dice es que aunque a todos los verbos regulares se les agreguen esa ED, la pronunciación de la ED cambia dependiendo del sonido final del verbo base. Existen tres formas principales de pronunciar la terminación correctamente y para enseñártelas bien, considera estos tres verbos: to need o necesitar, to play o jugar y to walk o caminar. Y ahora conjuguémoslos al pasado y presta atención al sonido de la ED que agrego al final de cada uno de los verbos específicamente. Es que quisiera saber si logras escuchar muy bien la diferencia o no. El primer sonido es id. Id. Por ejemplo, yo necesité. I needed. Entonces, ese id se pronuncia como una sílaba adicional, una sílaba extra. I needed. Pero veamos el próximo, que se pronuncia como d. D. Es como el sonido de una D suave. Por ejemplo, para decir yo jugué, decimos I played. I played. Es literalmente como decir play más el sonido de la D suave. Es muy suave. Played. Pero si pones la primera terminación, id, que escuchamos, no va a sonar natural para nada. No es el fin del mundo, obviamente, pero si realmente quieres un buen inglés, hazlo como te estoy enseñando, por favor. I played. No se dice I played. Sigamos al tercer sonido, que suena como una T suave. Se pronuncia como t. T. Por ejemplo, yo caminé. I walked. I walked. Tómate un segundito para avisarme en los comentarios si lograste escuchar la diferencia. Y de paso, dale like al videíto con tu thumbs up, por favor, si estás aprendiendo algo nuevo. Si te ha gustado hasta ahora, te va a gustar muchísimo más el resto de la lección, entonces no te vayas. Y te cuento que la pronunciación depende del sonido final del verbo, no la letra en sí. No cometas ese error de asumir que es la letra. Es interesante porque a veces sí sabremos basado en la letra al final de un verbo, o sea, cómo se pronuncia el ED, pero no todo el tiempo. Por eso es siempre mejor recordar qué es el sonido al final del verbo base. Y este sonido puede crearse por una sola letra o combinaciones de letras que se ven al final de un verbo base. Y vamos a ver esto detalladamente. Es simple y así sabrás identificar cuál sonido utilizar. Veamos la primera forma de pronunciar la ED. ¿Listo? Espero que sí. Continuemos. Si te acuerdas, cuando conjugamos to need o necesitar al pasado, dijimos needed. Needed. La terminación que empleamos suena como id.
id. Y pues esta es la primera de las tres formas que debes aprender. Y siempre, como ya te dije, siempre se pronuncia como una sílaba adicional. Entonces es como decir necesitar, need más id. Needed. Y ahora seguramente te estás preguntando, pero Connor, ¿cuándo se emplea esta forma? Pues se pronuncia de esta manera cuando el verbo termina en uno de estos sonidos, t o d. Y esto sucede porque agregar ed crea una sílaba adicional que de hecho hace que la palabra sea más fácil de pronunciar. La gente que usa la pronunciación incorrecta de la ed, por ejemplo, con un verbo dado, está literalmente haciendo que su proceso de decir el verbo sea más difícil, porque pronunciar las palabras con el sonido incorrecto es más difícil verbalmente, o sea, literalmente requiere más esfuerzo. Imagina intentar decir needed o necesité, pero con la forma 2 o 3. Un dolor de cabeza, ¿verdad? Inténtalo. Es que tendrías que decir need con una doble D que suena mal o need con una T suave, como need que también es bastante difícil. Pero veamos algunos ejemplos de verbos comunes que terminan en los sonidos t o d. Considera primeramente el verbo want o querer. En pasado decimos wanted. Wanted. Por ejemplo, ella quería un coche nuevo. She wanted a new car. She wanted a new car. Como puedes ver, la terminación ed suena como id, porque el verbo want termina en el sonido t. Si estás conociendo mi canal por primera vez, quisiera comentarte algo. Siempre intento usar ejemplos relevantes para que tengas contexto. Aquí en Gringlés Fácil no te damos puras listas que tienes que memorizar ni nada así. Ya sabemos que eso es muy aburrido y no es nuestra metodología. Si realmente quieres aprender cómo aprender inglés sin abandonar, ven a mi próximo evento en línea. Es 100% gratis y podrás unirte al grupo oficial de WhatsApp en cuestión de segundos con este código QR o con el enlace que actualmente está en la descripción de este video. Regístrate lo antes posible, pero solo ven si buscas una transformación real a través del inglés. Ahora pasemos al siguiente verbo, need o necesitar. Como vimos, en pasado decimos needed. Needed. Por ejemplo, ellos necesitaban ayuda. They needed help. They needed help. En este caso, el verbo need claramente termina en el sonido d. Así que la pronunciación del sonido de la ed va a ser id. Needed. Sigamos con otro ejemplo. ¿Qué tal el verbo odiar o to hate en inglés? Pues para conjugarlo al pasado decimos hated. Hated. Ella odiaba las mentiras. She hated the lies. She hated the lies. Aquí la terminación en términos del último sonido que se escucha con el verbo base hate termina en t, así que el sonido de la ed va a sonar como id. Hated. Hated. Obviamente siempre pueden haber excepciones, pero mira, esta regla es bastante confiable, así que no te preocupes. Pero mira, ahora que hemos cubierto la primera de las tres maneras, vamos a movernos a los siguientes ejemplos con la próxima manera. Si el verbo termina en un sonido vocálico o una consonante sonora, por ejemplo, uno de estos sonidos aquí que puedes ver en la pantalla, entiendo que hay muchos, pero con el tiempo se aprenden, no te preocupes, pues en ese caso la terminación ed suena como una d, d, y no crea una nueva sílaba, como vimos con la primera forma, id. Ahora simplemente va a sonar como d. Y si te estás preguntando, ¿qué es una consonante sonora? Te explico. Es simplemente un sonido en el que las cuerdas vocales vibran ligeramente al producir el sonido. Entonces,
Presta atención a los siguientes 3 verbos que digo, porque con cada uno, al pronunciarlo, deberías poder sentir ligeras vibraciones en tu garganta mientras pronuncias la última parte del verbo en específico. Entonces, tenemos primero love o amar. Love, love. Esta palabra sí termina con vibraciones. Inténtalo, repite después de mí. Love. Muy bien. En pasado decimos loved. Loved. No decimos loved, sino loved. Por ejemplo, él la amó. He loved her. He loved her. Ahora considera el verbo comply o cumplir. Se dice comply. Este verbo termina en un sonido vocálico, entonces las cuerdas vocales no vibran al decirlo, pero según nuestra regla empleamos la segunda manera, aún así, de pronunciar la ED. Entonces decimos complied, complied. No se dice complied, decimos complied. Por ejemplo, él cumplió con sus peticiones. He complied with her wishes. He complied with her wishes. Sigamos. Este tercer verbo es to whine. Es como decir quejarse y quiero que lo digas ahora mismo y que analices si tiene voz o no. Es decir, si puedes sentir vibraciones en la garganta o no. Repite después de mí. Whine. Si dijiste que no, lamento decirte que estás mal. Lo siento. Coloca tus dedos aquí y sentirás las vibraciones. Whine. Entonces, en pasado decimos whined. Whined. No decimos whined, sino whined. Por ejemplo, se quejó por horas de que lo trataron mal. He whined for hours about being treated poorly. He whined for hours about being treated poorly. Muy bien hecho hasta ahora. Mira, no olvides darle like al video si te está gustando, si estás aprendiendo algo nuevo, si te está resultando útil. Pero por ahora, continuemos a la tercera manera de pronunciar la ED. Hasta ahora, hemos visto que la primera forma de pronunciar la ED es id. Id. Y que la segunda forma es d. D, como una D suave. Pues esta próxima forma de pronunciar la ED suena como t. T. Es muy sencillo, pero ojo, hay algo importantísimo que debes saber sobre su uso. Primero te voy a decir cuándo usarlo y luego te diré lo que debes recordar. Si el verbo termina en una consonante sorda, por ejemplo, como una de estas, entonces la terminación ED suena como t y no crea una nueva sílaba. Y para que sepas, una consonante sorda es una que no activa la voz, es decir, las cuerdas vocales. Lo que debes recordar es que si no aprendes a identificar si un verbo en su forma base termina en un sonido sonoro o sordo, es decir, si activa la voz o no, nunca sabrás cómo elegir correctamente entre la segunda y tercera manera de pronunciar la ED, y entonces si te equivocas, tu pronunciación no sonará natural. Pero no te preocupes, con la práctica se vuelve muy fácil. De eso estoy 100% seguro. Veamos 4 ejemplos sencillos. Primero tenemos el verbo to pick. To pick o elegir, pues el último sonido en pick es k. Entonces, en pasado decimos picked, picked. No decimos picked, no decimos picked, decimos picked. Definitivamente deberías poder escuchar el sonido de la T. Es muy suave al final. Escucha otra vez. Picked, picked. Por ejemplo, él eligió el mejor postre. He picked the best dessert. He picked the best dessert. Ahora considera el verbo to clap o aplaudir. El último sonido en clap es p. Entonces decimos clapped, clapped en pasado. No decimos clapped, no decimos clapped, decimos clapped. Te pongo un ejemplito. La mujer aplaudió. The woman clapped her hands. The woman clapped her hands.
Otro ejemplo puede ser bailar o dance, pues el último sonido en dance es s. Entonces, en pasado decimos danced. Si realmente escuchas, puedes escuchar claramente que la ed al final de danced suena como una T suave. No decimos danced, no decimos danced, decimos danced. Por ejemplo, bailamos salsa durante horas. We danced salsa for hours. We danced salsa for hours. Cuéntame aquí en los comentarios, por favor, si quisieras verme bailar salsa algún día. Voy a aprender. Pero el próximo ejemplo es el verbo lavar o wash. Wash. Intenta pronunciarla en pasado con el sonido relevante. Te doy no 2, no 3, sino 2.65 segundos. Si dijiste washed, excelente trabajo. Veamos un ejemplo. Lavé la ropa y me fui a trabajar. I washed the clothes, then went to work. I washed the clothes, then went to work. Como siempre, te voy a ser muy sincero. A largo plazo, esta lección no te va a ser tan útil si no pones en práctica lo aprendido ya mismo. Y para ayudarte con eso, quiero que tomes el siguiente quiz conmigo. Será divertido. Y mira, te voy a decir una oración que contiene un verbo con el sonido de la ed al final. Es decir, un verbo conjugado al pasado. Y tienes que elegir en como 2 o 3 segundos cuál de las 3 maneras tenemos que utilizar para pronunciar la ed. Y te cuento que la última es la más difícil. Así que, vamos. Like I told her before, living in Alaska. Like I told her before, living in Alaska. La forma correcta de pronunciar la ed aquí es id. Like I told her before, I hated living in Alaska. Sigamos a la próxima pregunta. I never to be an astronaut. I never to be an astronaut. Aquí también empleamos la primera forma. Id. I never wanted to be an astronaut. I never wanted to be an astronaut. Continuemos. He, the pizza. He, the pizza. Aquí se dice d. He burned the pizza. He burned the pizza. Sigamos al próximo ejemplo. Esta próxima oración se dice he to the supermarket. He to the supermarket. La respuesta es walked, con el sonido de una T suave. He walked to the supermarket. He walked to the supermarket. Este próximo ejemplo es he going to a new country. He going to a new country. Se dice liked. Liked, también con el sonido de una T suave. He liked going to a new country. He liked going to a new country. Y ahora veamos si sabes la respuesta a la oración más difícil de todas. ¿Listo? My plans, and then a new itinerary a few weeks later. My plans, and then a new itinerary a few weeks later. Ok, te lo voy a leer con las respuestas integradas y luego te las explico. I canceled my plans and then booked a new itinerary a few weeks later. Entonces, primeramente decimos canceled. Canceled. Con esta terminación suena como una D suave. I canceled. No se dice I canceled, no se dice I canceled con el sonido de una T, sino I canceled. Y luego, to book es como decir reservar. Entonces, booked. Booked. El sonido al final del verbo book es k.
Entonces, eso quiere decir que tenemos que pronunciar la ED con la tercera forma que te enseñé. T. Una vez más, por aquello. I canceled my plans and then booked a new itinerary a few weeks later. Ok, ¿cómo te fue en este mini quiz? Espero que hayas logrado acertar por lo menos la mitad de las preguntas. Si no, sigue practicando. Sin embargo, este tipo de exámenes, mientras son divertidos, no son la clave de medir tu progreso. Es mucho más importante emplear métricas reales, como por ejemplo tu capacidad para mantener una conversación fluida y espontánea, que es totalmente diferente. Por eso, si te gusta mi metodología y mi forma de enseñar, quiero que vengas a mi próximo evento de inglés en línea. Es 100% gratis y te prometo que si vienes, vas a saber cómo hablar inglés sin miedo, sin bloqueos y sin frustración. Hay espacios limitados, pero si usas este código QR aquí en la pantalla, o el enlace que actualmente está en la descripción del video, es posible que aún puedas reservar tu lugar y estarás en el grupo oficial de WhatsApp para el evento en cuestión de segundos con todos nosotros. Así que, si realmente quieres aprender un buen inglés, este evento es imperdible para ti. Y para explicarte aún más sobre el evento, o sea, después de registrarte, deberías ver esta otra lección o este otro video, donde voy a explicarte más sobre mi metodología y la razón por la que deberías venir al evento. Así que nos vemos en este otro video. Muchas gracias.